poco común. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Desde los comienzos mismos de su ministerio público en la ciudad natal de Nazaret, Jesús fue tremendamente controversial. La gente de su propia comunidad literalmente trató de matarlo inmediatamente después de haber pronunciado su primer mensaje público en la sinagoga local. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cubre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas 4, 28 al 30. Irónicamente, Jesús se hizo tremendamente popular entre la gente que vivía en la región de Galilea, que era más grande. A medida que empezó a circular la noticia de sus milagros por toda la zona, grandes multitudes venían a verle y a oírle hablar. Lucas 5.1 dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Un día la gente era tan numerosa y lo presionaba tanto que él tuvo que subirse a un bote y alejarse de la orilla lo suficiente como para seguir hablándoles desde allí. No por pura coincidencia, el bote que escogió Jesús pertenecía a Simón. Jesús habría de darle un nuevo nombre, Pedro, y Pedro habría de llegar a ser la persona dominante en el círculo íntimo de los discípulos. Algunos podrían pensar que si Jesús hubiera querido que su mensaje tuviera el máximo impacto, debió de haber explotado más efectivamente su popularidad. La sabiduría convencional moderna quizás sugiera que Jesús debió de haber hecho todo lo posible para explotar su fama, atenuar las controversias provocadas por su enseñanza y emplear cualquier estrategia que hubiese podido usar para aumentar las multitudes alrededor de él. Pero Jesús no hizo eso. Más bien, hizo todo lo contrario. En lugar de tomar la ruta populista y explotar su fama, enfatizó las cosas que hacían de su mensaje algo tan controversial. Para el tiempo cuando las multitudes alcanzaron su punto máximo, él predicaba un mensaje que causaba tanta oposición abierta y era tan ofensivo en su contenido que las multitudes se alejaron, quedándose solo unos pocos fieles. Juan 6, 66 al 67. Entre los que permanecieron con él estaban los 12 a quienes él personalmente había seleccionado y designado para que lo representaran. Eran 12 hombres comunes y corrientes, sin nada excepcional, pero la estrategia de Cristo para adelantar su reino giró en torno de estos 12 hombres en lugar de en las multitudes que lo aclamaban. Decidió trabajar a través de la disponibilidad de estos pocos individuos llenos de fallas más bien que llevar a cabo su agenda a través de la fuerza de las multitudes, el poder militar, su popularidad personal o una campaña de relaciones públicas. Desde una perspectiva humana, el futuro de la Iglesia y el éxito a largo plazo del Evangelio dependían enteramente de la fidelidad de ese puñado de discípulos. Si ellos fallaban, no había un plan B, es decir, un plan alternativo. La estrategia que Jesús escogió tipificaba el carácter de su reino. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, del 20 al 21. El avance del reino no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Una docena de hombres bajo el poder del Espíritu Santo son una fuerza más poderosa que las muchedumbres cuyo entusiasmo inicial por Jesús había sido aparentemente provocado por poco más que simple curiosidad. Cristo personalmente escogió a los 12 e invirtió la mayor parte de su energía en ellos. Los escogió antes que aquellos lo escogieran a él. Juan 15:16. El proceso de selección y llamamiento se produjo en diferentes etapas. Una lectura superficial de la Escritura puede hacer suponer que Juan 1:35 al 51, Lucas 5:3 al 11 y el llamamiento formal de los 12 en Lucas 6 del 12 al 16 son relatos que se contradicen sobre cómo Cristo llamó a sus apóstoles, pero no hay contradicción. Los pasajes sencillamente están describiendo diferentes etapas del llamamiento.